Bueno chicos, vamos a continuar entonces con la temática. En esta oportunidad vamos a hablar entonces de los tipos de determinantes ambientales y la metodología que vamos a emplear para su estructuración. ¿Listo? Si bien lo saben, pues ya tenemos clara cuál es la definición de determinante ambiental. Ya eso lo conocemos, ¿cierto? Ya sabemos cuál es el marco normativo que lo regula. Pues aquí hay diferentes marcos normativos que se los voy a dejar allí citados para que ustedes más adelante indaguen. Y vamos a hablar un poquito sobre el papel que tienen las autoridades ambientales frente a ese proceso de estructuración de los determinantes ambientales. ¿Listo? Ya en el video anterior hablamos un poco sobre cuál es el rol, cuál es la responsabilidad. Básicamente ellos tienen que formular esos determinantes ambientales, pero también deben de actualizar los determinantes ambientales de su jurisdicción. ¿Ok? Cuando existe un área protegida, por ejemplo, que tenga jurisdicción en más de un departamento, entonces se constituye una comisión técnica de trabajo y eh, digamos, en alianza, todas las autoridades ambientales estructuran los determinantes ambientales de esa área protegida específicamente. Y así sucede cuando existan territorios de interés mutuo entre más de dos departamentos y que necesiten formular esos determinantes ambientales. Esos determinantes ambientales se les debe proporcionar a las entidades territoriales, llámese municipios o departamentos o distritos, y las corporaciones autónomas regionales tienen la responsabilidad de fortalecer a esas entidades territoriales a través de la prestación de asistencia técnica en la incorporación de esos determinantes. ¿Ok? Y adicional a eso, pues debe hacer seguimiento continuo a esos acuerdos en los procesos de concertación. Recuerden que en el proceso de concertación de los planes de ordenamiento del territorio, las corporaciones autónomas regionales tienen una participación muy importante y ellas tienen que revisar específicamente que se articule en ese proceso de revisión y ajuste estos determinantes ambientales que vamos a revisar en esta oportunidad. Entonces, existen diferentes niveles, ¿ok? Para poder estructurar un determinante ambiental. Entonces, existe un nivel de condicionamiento o un nivel de restricción, ¿ok? Entonces, condicionamiento y restricción no es lo mismo y es importante que lo tengamos claro. Cuando un determinante ambiental me condiciona la manera en cómo yo aprovecho los recursos naturales de mi territorio, es cuando me dice, haces tal cosa siempre y cuando cumplas con esto, esto, esto. Ejemplo, puedes desarrollar actividades turísticas en el área protegida de la Sierra Nevada de Santa Marta siempre y cuando tengas un plan de manejo ambiental que garantice la conservación y la preservación de las especies que están presentes en la zona. Eso es un condicionamiento, ¿ok? Otra cosa distinta es una restricción. La restricción me dice, un determinante ambiental de tipo restrictivo me dice, no puedes desarrollar actividades de emplazamiento de infraestructura dura con fines de desarrollo turístico o ecoturístico. ¿Qué quiere decir eso? Que las empresas no pueden desarrollar edificaciones en las áreas protegidas a fin de explotar su paisajismo por turismo. Entonces, ahí hay dos tipos de determinantes ambientales en un mismo contexto que me condiciona y que me restringe. ¿Listo? Entonces, es importante que tengamos claro eso, porque dentro de las restricciones también me puede llegar a limitar o a generar impedimentos en la manera en como yo como distrito, como municipio, de manera autónoma, eh, aprovecho mis recursos naturales. ¿Ok? Otra de las formas es que otro aspecto que hay que tener muy en cuenta es que los determinantes ambientales no solamente deben de ser adoptados mediante acto administrativo. ¿Qué es un acto administrativo? Un acto administrativo es un oficio, un documento que la autoridad ambiental les pide con el fin de otorgarle a usted como persona natural o persona jurídica el derecho y el deber de utilizar ciertos recursos naturales. Ese acto administrativo es expedido a partir de una resolución por una autoridad ambiental. ¿Qué me está diciendo, qué me está plasmando la presentación? Que no necesariamente tengo que tener yo un acto administrativo para poder integrar un determinante ambiental en el proceso de ordenamiento del territorio. La autoridad ambiental puede manifestarse a partir de un escrito, sí, que no necesariamente tenga el peso jurídico de un acto administrativo. Otro de los elementos importantes que hay que tener en cuenta es que en algunos casos la restricción es mayor, ¿sí?
es mayor dependiendo de las características, es mayor dependiendo de las condiciones del territorio, es mayor dependiendo del nivel de riesgo cuando hablamos de gestión de riesgo de desastre y puede ser mayor dependiendo de la categoría de protección o de restricción del área protegida. ¿Okay? Es muy importante que tengamos eso siempre presente. Existen dos grupos de determinantes ambientales, uno que me da una mayor restricción y uno que me genera una menor restricción. El que genera mayor restricción siempre va a depender del modelo de ocupación, y es decir, específicamente de cómo hemos especializado el suelo de acuerdo a lo que define el plan de ordenamiento del territorio. Un ejemplo de esto son, por ejemplo, los parques nacionales naturales, los páramos o las áreas definidas como zona Ramsar o las reservas forestales prioritarias. Entonces, esos son áreas de mayor restricción. Y por otro lado, tenemos áreas de menor restricción que también van a depender del modelo de ocupación que ha definido la entidad territorial y que también especializa en algunas maneras el territorio, pero que esta vez no tiene nada que ver con la naturaleza del territorio, digamos, con las características físicas del territorio, sino con la actividad económica que se pueda desarrollar de acuerdo al uso o al tipo de suelo. Entonces, en este caso, tenemos, por ejemplo, medidas de mitigación, medidas de adaptación, tema de, por ejemplo, emisión de ruido, tema de emisión de olores, que sabemos que en algunas áreas, dependiendo del tipo de ocupación, están restringidas. En ese sentido, chicos, entonces tenemos cuatro tipos de determinantes ambientales. Tenemos determinante ambiental del medio natural, tenemos determinantes ambientales del medio transformado a la gestión y de la gestión ambiental, perdón, y tenemos determinantes ambientales relacionadas con la densidad de ocupación en suelo rural y con la gestión del riesgo y cambio climático. Entonces tenemos cuatro tipos de determinantes que es muy importante que los tengamos siempre presentes. Es decir, vamos a encontrar determinantes ambientales de diferentes índoles relacionados con estas cuatro categorías. Ejemplo de un determinante ambiental de medio natural. Determinantes que surgen a partir de áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, áreas que son de importancia ambiental, como por ejemplo los páramos, como por ejemplo los cuerpos de aguas, las rondas hídricas, los lechos subterráneos, entre otros. Ecosistemas estratégicos que hayan sido derivados de procesos de planificación, como por ejemplo las reservas civiles, y los que hayan sido derivados de procesos de conservación de áreas que se hayan generado. Cuando hablamos de los determinantes ambientales del medio transformado y de la gestión ambiental, entonces ahí hablamos, por ejemplo, todo lo que, digamos, nuestra actividad antropogénica genera, ¿sí? Todo lo que una ciudad puede generar, todo lo que, por ejemplo, se puede generar en el casco urbano, como por ejemplo la emisión de ruido, la generación de residuos sólidos, la alteración de la calidad del aire, la emisión de los olores ofensivos, los planes de ordenamiento hidrográfico, los planes de gestión de residuos sólidos, bueno, esto, digamos, todos esos hacen parte o constituyen elementos a tener en cuenta a la hora de formular determinantes del medio transformado, ¿sí? Y cuando hablamos de la gestión de riesgo, hablamos de específicamente uno de amenazas, de vulnerabilidad, riesgo, cambio climático. ¿Ok? Entonces, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con perfiles climáticos, vulnerabilidad, estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático, identificación de amenazas de un territorio, todo eso son información técnica que va a servir para poder determinar, para poder formular determinantes ambientales de la gestión del riesgo y del cambio climático. ¿Ok? Entonces, importantísimo que tengamos claro estas cuatro áreas. Y por último, que no es menos importante, es el tema de la densidad de ocupación en suelo rural. Quiere decir eso. El suelo rural, por sus características, su vocación está dada hacia el desarrollo de áreas de protección, conservación, agroindustria, minería, dependiendo de algunos tipos de territorio, aprovechamiento forestal, entre otros. Ese suelo rural, su vocación no es para densificación urbana, ¿okay? Porque para eso hay una franja que se llama suelo de expansión urbano, que es la que se define para el crecimiento de una ciudad. Pero el suelo rural está destinado más para aquellos fines que les mencioné hace unos minutos. Entonces, existen normatividades que restringen la manera en cómo se va a densificar el suelo rural, con el objetivo de que no se densifique como casco urbano. ¿Ok? Entonces algunas restricciones están relacionadas como por ejemplo
número de metros cuadrados por habitante, están relacionados, por ejemplo, por el número de pisos que se pueden construir en temas de edificaciones, relacionados con los tipos de vías o de arterias viales que se pueden llegar a construir, con el tipo de plazoletas, con el tipo, digamos que un tema más urbanístico, ¿ok? Con el fin de controlar esa densidad poblacional, porque la densidad poblacional trae consigo otros problemas relacionados con la emisión de olores, la mala calidad del aire, residuos sólidos, que no queremos llegar a abordar, ¿verdad?, en suelo rural porque son propios de casco urbano. Para eso están los determinantes ambientales del medio transformado y de la gestión. ¿Okay? Entonces, importante que tengamos claro eso y que sepamos que existen esas cuatro categorías. Más adelante vamos a hablar, en la próxima clase vamos a hablar de cada uno de esos determinantes ambientales. ¿Sí? Es importante que se lleven hasta ahora esto y que entendamos a qué hace referencia cada uno de los determinantes ambientales, porque por ahí en el examen le van a salir algunos ejemplos, algunos escenarios, y ustedes tienen que decir a qué tipo de determinante ambiental o a qué categoría de determinante ambiental pertenece. ¿Ok? Entonces es importante que logremos repasar esto, que lo tengamos siempre presente y que en la clase pues vamos a entrar al detalle, ya a conocer, digamos, cuáles son la información que necesitamos, cómo se estructura el determinante ambiental, cuál es la forma o la fórmula mágica, por decirlo de alguna manera, para estructurarlo, y vamos a hacer ejemplos. Vamos a ver ejemplos y lo vamos a hacer en clase. Entonces, importante esto de la incorporación de los determinantes ambientales, las cuatro categorías, y con esto ya termino esta parte de la clase y quedamos niveladitos con la programación. ¿Listo? Entonces, ya con esto, chicos, quedan QAP para el parcial. Si tienen preguntas, dudas, me escriben ahí por Teams, que yo con mucho gusto les voy a dar respondiendo, ¿vale?